vamos a ver un tema, hermanos, que pues empezando con el tema navideño, no sé si alguna vez has escuchado la frase de que Navidad, diciembre, es una época de dar y recibir, ¿no? Es una época de ser bondadosos, una época de ser dadivosos, y es lo que vamos a estudiar hoy. El mensaje se llama ¿hay bondad en mi vida? ¿Qué tan bondadosos somos en realidad? Queremos ver que últimamente la Navidad se ha vuelto muy enfocada en pura mercadotecnia y puro consumir y comprar, y viene el Buen Fin y luego viene el Black Friday y luego el Cyber Monday y es compra, 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 y parece que ya nos enfocamos en la Navidad más en comprar un montón de cosas, ¿no? Y a veces empezamos a dejar un poco de lado pues cuál es el verdadero significado no solo de la Navidad, ¿verdad? Que ya sabemos que es que el Señor Jesucristo vino y estamos celebrando su nacimiento hace 2000 años, sino que también a veces ya empezamos a perder de vista el ser bondadosos y empezamos a enfocarnos muchas veces en mis cosas, en lo que yo quiero cambiar, en lo que yo quiero para mí mismo, y nos ponemos el enfoque en nosotros nada más. Empezamos a entrar a intercambios en escuelas, en familias, ¿no? Y a lo mejor en un intercambio, pues yo preparé un regalito y dije, bueno, voy a regalar un iPhone Pro 15. Ahí está, un intercambio. Estoy pensando, chispas, pues como yo di ese regalo, pues espero que a mí me den una laptop, una Mac, a ver qué me dan, y me dan un desodorante. Y te quedas, oye, pero pues yo di algo más grande, ¿verdad? ¿Qué pasó con mi regalo? Y a veces nos enfocamos tanto en nosotros que pues nos olvidamos pues cuál es la verdadera bondad. ¿Será que la Navidad es solo acerca de los regalos? ¿Será que hay otra forma de ser bondadoso además de solamente dar los regalos? Ahora, si ¿somos bondadosos solo en tiempo de Navidad o somos bondadosos todo el año? ¿No? Vamos a ver hoy esto en el mensaje de hoy y vamos a verlo en 3 puntos. Primero vamos a ver como un checklist de nosotros, una radiografía para ver cómo está mi bondad. Primero vamos a empezar a ver, comparando con la palabra de Dios, qué tan bondadoso soy en realidad. Luego vamos a ver en un segundo punto un contraste con la bondad de Dios. ¿Cómo es la bondad de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de la bondad de Dios? Y en un tercer punto vamos a ver cómo Dios me pide a mí que yo pueda ser bondadoso en mi día a día. Entonces vamos a verlo de esta manera y vamos a ver Lucas 10:25. Voy a pasar por mi Biblia porque la dejé asentada aquí hace rato. Y vámonos a Lucas 10:25. Lucas 10:25. Lucas 10:25. Nada más como algo de contexto, la palabra bondad viene de una palabra griega que se escribe agatosune. No sé si lo pronuncié bien, pero viene de la palabra griega agatosune, que significa la virtud de ser benéfico hacia los demás en acción. Que yo pueda hacer algo bueno por otra persona en acción, físicamente hacer algo bueno por otra persona. También una palabra similar que podemos usar es generosidad. Podemos ver a la bondad como el ser generoso, guiar a buenas obras, tener un carácter bueno, mostrar amor hacia nuestro prójimo. La bondad de Dios pues es infinita. Pero ahora vamos a empezar entonces en Lucas capítulo 10 y vamos a ver una parábola que nos dijo el Señor Jesús. Parábola, vamos a ver Lucas 10 del 25 vamos a ver primero del 25 al 29 para ver el contexto de qué está pasando en esta parábola. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces en el contexto tenemos a un escritor de la ley, nos dice aquí, un intérprete de la ley. Es decir, era un judío
pero no cualquier judío, era un judío bien estudiado en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le dijo el judío? ¿Qué había en el corazón de este judío que está hablando con Jesús? Quería probarle. Le pregunta para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le está preguntando para ponerle una prueba al Señor Jesús. Y mira con qué paciencia le responde el Señor en el 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo puedes heredar la vida eterna? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si te acuerdas, dice el mismo Señor Jesús, que de ese mandamiento depende toda la ley y los profetas, de amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo le mostramos nosotros a Dios que le amamos? Bueno, la Biblia nos dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo vino a morir por nosotros. Él nos muestra su amor cuando vino a morir Cristo por nosotros. Y Él mostró su amor a todo el mundo. O sea, cada persona que existe, Cristo murió por esa persona. Ahora, como criaturas de Dios, ¿cómo le mostramos nosotros el amor a Dios? ¿Cuál es el primer acto de amor que le podemos mostrar a Dios en nuestras vidas? Amar a Jesús. Cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Bíblicamente ese es uno de los primeros actos de amor que le podemos mostrar a Dios, cuando escuchamos el Evangelio y creemos en Jesús y lo aceptamos como Salvador. Ahora, después de que ya le mostré ese primer acto de amor, ¿cómo le puedo seguir mostrando amor a Dios? Dice aquí este versículo 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ya vimos, primer paso, amo a Dios, acepto a Cristo como mi Salvador. Y después, a tu prójimo como a ti mismo. El amar a mi prójimo no está condicionando mi salvación. Yo no amo a mi prójimo para ser salvo, porque yo soy salvo por Cristo. Pero el amor a mi prójimo es una muestra de amor a Dios. Es una manera en que yo le puedo seguir mostrando a Dios que le amo. Ahora, bien, le dice el Señor Jesucristo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora este judío, como nada más lo estaba probando y no quería cambiar nada en su vida, le dice en el 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Si tengo que hacer bien a los demás, ¿quién es mi prójimo? Él era judío. ¿Te acuerdas hace unas semanas hablamos de los samaritanos? ¿Te acuerdas el pleito que traían los judíos con los samaritanos? Que no se podían ni ver, que se esquivaban, ¿verdad?, para ir a la tierra el uno del otro, preferían bordear y rodear con muchos kilómetros antes de acercarse a un samaritano. Ahora, mira la parábola que le cuenta el Señor Jesús a este judío. Y ¿me pueden ayudar a leer? Así como lo hacemos en las reuniones de jóvenes. Si todos los hermanos de este lado pueden leer el versículo 30 y los de este lado el 31, y así vámonos hasta el versículo 37, uno detrás del otro. Entonces, este lado de hermanos, el versículo 30, 1, 2, 3. Muchas gracias, hermanos. Vamos a analizar qué acabamos de leer. ¿Qué pasó en esta historia? Versículo 30. Recuerda que es una parábola. Es decir, el Señor Jesús es una historia que Él está creando en ese momento para presentar una verdad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta historia? Versículo 30.
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Jericó y Jerusalén están muy cerca. Solamente que no sé si te acuerdas que Jerusalén está arriba de una cordillera, está en una parte muy alta, y luego viene como un cañón, así como el cañón del Sumidero, viene un cañón muy grande y abajo llegas al río Jordán, por donde está el río Muerto. Y Jericó está cerca de este río Jordán. Entonces, para ir de Jericó al Jordán, pues tenían que bajar de Jerusalén por un caminito muy estrecho a lo largo de toda esta cordillera para poder llegar a Jericó. Pero lo interesante es que todo esto se desarrolla en Judea. ¿Te acuerdas que estaba dividido en dos naciones Israel, verdad? La nación de Israel del norte y Judea en el sur. Entonces todo esto está pasando en Judea, solo por contexto. Ahora, versículo 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. A este hombre que estaba viajando lo asaltan, le quitan lo que tienen, lo dejan medio muerto y pasa un sacerdote, el sacerdote judío, es decir, él era un responsable del templo de Jerusalén, él era de los que ofrecían los holocaustos, de los que le enseñaba la ley de Moisés a los judíos, y este sacerdote cuando ve al hombre tirado medio muerto, pasa de largo y lo deja ahí tirado. Y luego nos dice la Biblia que pasó un levita, versículo 32, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran de la tribu de Leví, que eran los cuidadores del templo. Aunque ellos no eran los sacerdotes, o no todos los levitas eran sacerdotes, los levitas eran los que lo llevaban los utensilios, los que cuidaban que estuviera todo en orden dentro del templo, eran como los cuidadores del templo. Es decir, era lo que podríamos llamar que eran personas religiosas. Entonces, pasa el levita, ve a la persona tirada, pasa de largo. Ahora, versículo 33. Y dice el Señor Jesús, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es decir, un samaritano estaba fuera de su nación. Él había ido de viaje a Judea y pasando por ahí, aunque él estaba peleado con los judíos, no se llevaban bien los judíos y los samaritanos, el samaritano ve al judío tirado y es movido a misericordia y lo ayuda. ¿Cómo lo ayuda? Dice, versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces, con lo que trae a la mano, primero le limpia las heridas, lo venda, le pone aceite, luego lo sube a su propio caballo y lo lleva a algo así como un hotel, que era un mesón. Dice, y acercándose, dice el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Ahora, un denario era la paga por todo un día de trabajo, de sol a sol. Trabajabas un día de sol a sol en esa época y te daban un denario. Entonces, este hombre le dejó 2 denarios, 2 días de trabajo por un completo extraño. No lo conocía. Eso es lo impactante de la historia que el Señor Jesús está contando. No solamente no lo conocía, era samaritano el que lo estaba atendiendo al judío. Eran enemigos, pero aún así al ser extranjero, al ser extraño el que está tirado, lo cuida, lo lleva a un hotel, paga 2 días de trabajo para que lo cuiden, que le paguen todo lo que tengan que pagarle. Dice, al otro día, el 35, al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿quién sería yo en esta historia? ¿Quién serías tú? ¿Serías ese sacerdote que pasa por ahí y lo ve tirado y se pasa de largo? El levita, que igual pasa junto a él, ve a un extraño tirado pasando necesidad y pasas de largo. ¿O serías el samaritano que ves a alguien extraño, no lo conoces, es un desconocido, pero que lo ves sufriendo y te detienes a ayudarlo? ¿O sería el ladrón que le está robando en el principio de la historia? ¿Quién seríamos, verdad? ¿Quiénes seríamos en esta historia?
Yo ahorita, por ejemplo, tengo a mi hija Julieta de 2 años y tengo un sobrino que también es unos 3 meses más chicos que ella. Y los bebés, los bebés de 2, 3 años tienen una característica muy interesante. Todo es de ellos. Y puede haber 16 sillas, pero si esa silla la escogió uno, esa va a ser su silla. Y lo que pasa es que normalmente quieren lo mismo, curiosamente. Entonces luego en mi casa se ponen a pelear, o vamos a casa de mis papás y se ponen a pelear porque los dos se quieren sentar en la misma silla. Y se pelean y se ponen a llorar porque es su silla. Y todo es de ellos. Y los juguetes son de ellos y nadie lo puede agarrar. Y lo que pasa es que de naturaleza nosotros no compartimos. O sea, nuestra naturaleza es ser egoístas. Esa es nuestra carne. Nuestra naturaleza es que lo mío es solamente de mí y hazle como quieras, pero incluso lo que tú tienes también va a ser mío. Esa es nuestra naturaleza. Somos soberbios por naturaleza. Es nuestra carne. Ahora, vamos a hacer este checklist en nuestra vida. ¿Cómo está mi bondad? Vámonos a Mateo 6, 2 al 4. Mateo 6, 2 al 4. Mateo capítulo 6. Del 2 al 4. Mateo 6, del 2 al 4. Vamos a ver primero, ¿cómo está mi preocupación por los demás? Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, algo interesante es que aquí el Señor Jesús ya está dando por hecho que van a dar limosna. Pero, ¿qué es la limosna? La limosna es una ayuda a alguien que está en necesidad. Y algo interesante de la Biblia es que llama al cristiano a dar limosna, pero nunca llama al cristiano a pedir limosna. Al cristiano lo llama a trabajar para que pueda compartir con el que tenga necesidad. Pero nos manda que cuando alguien está pidiendo limosna, si está en nuestra posibilidad, que podemos dar limosna. Pero va más allá el Señor. Nos dice que cuando nosotros damos limosna, dice que no hagas tocar trompeta delante de ti. No lo hagamos para que nos alaben los hombres. Imagínate ahorita que es época de Navidad, agarras una despensa y la vas a regalar a alguien en necesidad, y entonces vas y mira, te quiero entregar esta despensa, y como hacen los políticos, ¿no? Vamos a tomarnos una foto, mira, y vamos a publicarla en internet, y ya tengo 2 millones de likes, y todos, wow, qué bueno que lo estás haciendo, y, ay, solo di una despensa, pero qué bueno. Y ya no lo hice entonces, dice el Señor Jesús, para la gloria de Dios. Dice el Señor, de cierto digo que ya tiene su recompensa. La alabanza de los hombres es su recompensa. Pero dice, dalo en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, finalmente es un acto de amor de una u otra forma, pero está hablando del corazón. Mi corazón es para que me alaben los hombres o para glorificar a Dios. Entonces, cuando demos limosna, tenemos que hacerlo para glorificar a Dios. Ahora la pregunta es, cuando está en mi posibilidad de dar limosna a alguien que me pide limosna, ¿le doy? ¿O me paso de largo? ¿Verdad? ¿Cómo está mi corazón al ser generoso, al ser dadivoso? Vamos a ver también, por ejemplo, Proverbios 26. Proverbios 26. Proverbios 26. Proverbios 26. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice la Biblia que nosotros nunca debemos de proclamar nuestra propia bondad. Nunca debemos de decir, qué bondadoso soy, mírenme que yo soy la persona más bondadosa que hay. Hay que tener cuidado, dice el Señor, de no alabarnos con nuestros propios labios. Mira, aquí cerca vamos a Proverbios 27.2. Proverbios 27.2. Proverbios 27.2. Dice, alábete el extraño
y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Que mis propios labios nunca me alaben a mí mismo. Que yo nunca diga, qué bondadoso soy, yo soy una persona muy buena, yo siempre doy a los pobres, yo siempre... Y que nos estemos alabando, dice el Señor, ten cuidado, no hagas eso, porque te estás glorificando a ti mismo. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Como dice el Señor, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, ¿verdad? Si vamos a dar limosna, si vamos a dar una ofrenda de amor, que mira, solo lo sepa Dios. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Pero tengo que analizar mi vida primero, bueno, ¿y cómo está mi bondad? ¿Cómo está mi limosna? ¿Cómo está mi generosidad? ¿En verdad tengo preocupación por los demás o paso de largo? Vamos a ver 2 Corintios 9:7. Y ahora en este checklist de cómo está nuestra bondad, ya que vimos cómo está mi preocupación de los demás en comparación de mi preocupación por mí mismo, ahora vamos a ver qué tal está el compartir lo que es mío. ¿Cómo está mi corazón en cuestión de compartir lo que yo tengo? Vamos a ver 2 Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, en este contexto del capítulo 9, está hablando del apoyo de las ofrendas a los santos o a la iglesia. Es el contexto. Pero, ¿puedes regresar al versículo 7, 2 Corintios 9:7? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aunque directamente estamos hablando aquí de las ofrendas dentro de la iglesia por el contexto del capítulo 9, en realidad lo puedes aplicar a cualquier cosa que das. ¿Cómo está nuestro corazón? Aquí el problema es cómo está el corazón. Dice, no con tristeza. ¿Cómo es dar con tristeza? Que si alguien te pide limosna y solo traes una moneda de 10 pesos y dices, ahí van mis chetos. Que creo que ya no te alcanza con 10 pesos para unos chetos, ¿no? Ahí va mi mazapán, dices. Era para mí. Y con tristeza lo damos. O por necesidad. A veces nosotros pensamos que Dios es como un banco y decimos, es que si yo le doy dinero a Dios, pues me da muy buenos intereses, entonces me conviene invertirle a Dios porque ahorita ando necesitado, entonces le voy a invertir, voy a depositar dinero ahí en la iglesia porque necesito buenos intereses. Ahora, sí dice la Biblia, en Malaquías, que probemos si nosotros no somos obedientes con el Señor, si Él no va a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Eso sí lo dice su palabra, pero es una cuestión más del corazón. Estoy dando mi ofrenda, mi diezmo, ¿o estoy siendo generoso por amor a Dios o por amor al dinero? Ahí es un problema del corazón, ¿lo ves? No es tanto en sí el dinero, sino dónde está mi corazón. ¿Quiero amar el dinero o lo estoy haciendo por amor a Dios? Entonces, cuando hablamos de cómo está compartir lo que es mío, ¿cómo está mi corazón? Cuando doy, mi corazón se entristece cuando tengo que dar limosna, mi corazón se entristece cuando tengo que dar diezmo, mi corazón se entristece cuando tengo que ayudar a alguien más con mis propias cosas, porque algo interesante es que dice, Dios ama al dador alegre. Un corazón que está alegre al compartir lo que tiene, eso es algo que ama el Señor, muy interesante. Y acuérdate, ¿cómo es nuestra naturaleza? ¿Te acuerdas del ejemplo de mi hija y de mi sobrino? Nuestro corazón no va a querer compartir, nuestro corazón de naturaleza no va a querer ser generoso, quiere tener lo que es suyo. Hay que enseñarle a ser generoso. Dios cambia nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ver también 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces yo tengo que analizar mi corazón. ¿Tengo un problema de amor al dinero? ¿Hay más amor por el dinero en mi vida que amor por los demás? ¿Tengo más amor por mi dinero que amor que tengo por otras personas? Y puedes poner otro pasaje aquí en la pantalla, no lo busquemos, no es necesario, pero vamos a ver Salmos 37, 21, dejando aquí 1 Timoteo en nuestras Biblias. Mira en la pantalla, Salmos 37, 21. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ahí está la cuestión del amor al dinero, porque si le pedí prestado a alguien y no le pago, en realidad yo estoy afectando a esa persona que le pedí al no devolverle. Entonces yo estoy más preocupado por mi necesidad que por esa persona. Es una falta de amor. Entonces, si pedí prestado y no pago, estoy en pecado. Tengo que devolver lo que yo pedí prestado. Pero además dice, el justo tiene misericordia y da. El ser generoso. Es el checklist, acuérdense, solo estamos viendo el checklist. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón cuando se trata de dar? ¿Qué tan generoso yo soy en realidad? No es una cuestión tanto económica, es una cuestión más del corazón. ¿Cómo está mi corazón cuando hablamos de ser generosos? Ahora, vamos a ver un cambio completamente distinto, porque ahora vamos a ver en contraste cómo nos dice la Biblia que es la bondad de Dios. Vamos a ver nuestro segundo punto, cómo es la bondad de Dios. Y acompáñame a Romanos 5:8. Romanos 5:8. No, es que hablando de la bondad de Dios es un tema que nos podríamos pasar aquí todo un semestre hablando de la bondad de Dios, pero vamos a tratar de resumirlo en unos puntos muy prácticos que yo creo que son muy importantes, que nos hablan de su bondad. Y la bondad de Dios lo podemos ver principalmente en 3 puntos que vamos a ver ahorita. Vamos a ver que podemos encontrar su bondad en la salvación que Él nos da. Mira, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La descripción del amor de Dios. ¿Quién de nosotros merecía ir al cielo? ¿Quién de nosotros merecía que Cristo muriera por nosotros? Nadie. Él lo hizo por su bondad, porque Él es bueno. No porque nosotros lo merezcamos, sino solo por su bondad. Es que Él decidió morir por nosotros. Mira, vamos a ver Efesios 2:7. Efesios 2:7. Efesios 2:7. Una definición de amor, el amor que se presenta en Romanos 5:8 que acabamos de leer, la palabra griega que se usa es la palabra ágape, es amor ágape. Y este es un amor incondicional. Es un amor que, el amor verdadero es el que hace lo mejor para los demás, aunque no sea lo mejor para mí. Es decir, lo mejor para Cristo pues era quedarse en el cielo. Él no tenía por qué venir, habíamos decidido pecar nosotros y era justo que fuéramos al infierno. Sin embargo, Él, por amor, por bondad, decidió dejar su trono para venir a este mundo y nacer, para ser torturado, para ser sacrificado, por amor a nosotros. Ahí se ve su bondad. No tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Cuando alguien me pide limosna, no es que yo tenga que darle, no me van a arrestar por no darle, pero es un acto de amor, es un acto de bondad. Es lo mismo con la generosidad, no tenemos que hacerlo, pero es una cuestión de amor. Y el Señor Jesucristo decidió, no tenía que venir, pero decidió venir y así muestra su bondad con nosotros. Mira, en estos versículos que vamos a ver ahorita, Efesios 2:7, vamos a ver cómo la Biblia nos explica que el sacrificio de Cristo fue un acto de bondad. Mira, Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, de lo que está hablando aquí en Efesios, dice,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Los siglos venideros, aquí está hablándolo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento, pues los siglos venideros eran cuando iba a llegar el Señor Jesús. Y cuando llegara el Señor Jesús para morir por nuestros pecados, íbamos a ver las abundantes riquezas de su gracia. ¿Por qué de su gracia? Otra vez, ¿por qué no merecíamos que Él muriera por nosotros? No merecíamos que Él viniera, pero por puro amor, por pura gracia, Él decidió venir. Entonces, esa abundante gracia es su decisión de salvarnos. En su bondad para con nosotros, ¿dónde se mostró su bondad? En Cristo Jesús. Vamos a ver uno que está un poquito más claro. Mira, vamos a ver Tito 3:4. Ahí se presenta mucho más claro cómo lo que hizo Jesús por nosotros es un acto de bondad. Tito 3:4. Tito 3:4. Tito 3:4 dice, y aquí está clarísimo, pero cuando se manifestó ¿la qué? La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, siguiente versículo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, nos dice la Biblia que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó a través de Jesucristo. No fui salvo por mis propias obras, no fui salvo por ser buena persona, fui salvo por la gracia de Dios, porque Cristo quiso venir a morir y yo lo acepté como mi Salvador. Y es que tenemos que entender que la salvación está separada de las obras. Las obras no son parte de la salvación. Dios espera que nosotros hagamos buenas obras, pero Él por gracia, por amor, nos regaló una salvación que no merecíamos. ¿Solo por qué? Porque Él es bondadoso. Otra vez, no tenía que hacerlo, pero porque es bondadoso, decidió hacer lo que era más amoroso para nosotros, aunque no era lo mejor para Él. Cuesta, la bondad va a costar. La bondad siempre va a costar algo, te va a costar a ti algo, te va a costar dinero, te puede costar tiempo, te puede costar esfuerzo. A Cristo le costó su vida, morir. Y muchas veces dicen, bueno, pues es que, muchas personas también han sufrido, ¿no? Y pues, ¿por qué es mayor el sufrimiento de Cristo que el de tantas personas en la tierra? Bueno, la gran diferencia es que Él es Dios. El Dios santo, 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 creador de los cielos y de la tierra, que hay querubines que lo alaban alrededor día y noche en un trono celestial en el cielo, y Él decidió venir a ser torturado, escupido, desnudado, por amor a nosotros. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Por bondad. Va a costar siempre algo la bondad. Entonces, ¿cómo podemos conocer la bondad de Dios? Su gran bondad, una de las maneras en que la conocemos es a través de su amor en Cristo, que nos dio la salvación. ¿Qué más? Vamos a 2 de Tesalonicenses 1:11. 2 de Tesalonicenses 1:11. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Vamos a ver también su bondad cuando Él nos cuida y nos provee de lo que necesitamos. Vemos su bondad cuando Él nos cuida y nos provee de lo que necesitamos. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Fíjate este versículo. Está hablándole aquí Pablo a esta iglesia de los de Tesalónica y les dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Está Pablo orando por la iglesia de Tesalónica y les dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Ser hijos de Dios. Y cumpla con todo propósito de bondad. Los propósitos que Dios tiene para nuestra vida son de bondad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Tú puedes estar seguro que Dios no va a hacer un despropósito en tu vida. ¿Te acuerdas de la historia de Job?
cuando estaba él en su casa y empezaron a llegarle las malas noticias una tras otra, tras otra, tras otra, puras malas noticias le llegaban. Y dice la Biblia que él nunca pecó ni le dio a Dios despropósito alguno. Esto quiere decir que Job sabía que cada cosa que estaba pasando, Dios tenía un propósito para eso. Y este versículo nos dice que Él tiene propósitos de bondad para nuestra vida. Es decir, lo que pasa en tu vida, si amas a Dios, dice, porque a los que aman a Dios todo les ayuda bien, lo que Dios permite en tu vida es con un propósito de bondad para ti. Él tiene una razón. Él tiene un propósito que tú ahorita no puedes ver, pero Él tiene un propósito por lo que está pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso, tiene cuidado de nosotros. Mira, por ejemplo, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice, y bueno, aquí está hablando Dios con su pueblo Israel, pues cuando iban a ser llevados en cautividad. Les dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esto nos habla algo del carácter de Dios. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de paz, son de bondad. Es decir, lo que Él permite, el plan que Él tiene para tu vida, es un plan bondadoso. Él no está buscando destruirte, Dios tampoco estaba buscando destruir a su nación de Israel. Quería que se apartaran de su idolatría, quería limpiarlos para que pudieran ser una nación santa y por eso pues pasaron por esa tribulación. Pero lo hizo porque Dios es bondadoso y Dios es siempre bondadoso con nosotros. Él nos provee de lo que necesitamos y la semana pasada que hablábamos hace 2 semanas que hablábamos de su fidelidad, veíamos que hay que recordar, ¿te acuerdas de la tarea que les dejé? Que anotáramos las veces que Dios ha sido fiel en nuestra vida. No sé si lo hiciste, pero ¿cuántas veces Dios nos ha mostrado su fidelidad? ¿Cuántas veces nos ha provisto de formas que nosotros nunca nos imaginamos, nunca creímos posibles? Y Él ha estado presente ahí. Y Él siempre ha estado cuidándonos y guiándonos, aún en los momentos más difíciles. Él está siempre ahí. ¿Por qué? Por su bondad. Él nunca te va a dejar. Él tiene pensamientos de paz, dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él siempre permanece fiel y tiene un perfecto propósito para tu vida. Él siempre tiene una razón por lo que pasa. Confía en lo que está haciendo el Señor. Mira, vamos a ver Salmos 27:13. Salmos 27:13, aprovechando que estamos acá cerca. Salmos 27:13. Me gusta este versículo, nos da ánimo. Salmos 27:13 dice, ¿hubiera yo desmayado si no creyese que veré la qué? La bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sabemos que tenemos una herencia en los cielos y que un día al morir vamos a estar en su gloria, vamos a tener una morada celestial con Él. Dice la Biblia en Apocalipsis que no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor y vamos camino para allá. Un día vamos a estar allá gozándonos. Pero a veces decimos, bueno, ¿y en la tierra? ¿Verdad? Aquí está difícil. Pero este versículo nos dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí, en la tierra de los vivientes. Nosotros vemos su bondad aquí con nosotros cada día. Él es bondadoso. ¿Cómo? Pues cada año podemos ver su provisión. Él es el dueño del oro y de la plata. Él nos da alimento, Él nos da un sustento, nos da casa, nos da abrigo y sigue siendo fiel. Lo que pasa es que nosotros, cuando nos enfocamos en las cosas materiales simplemente, me enfoco en el dinero, pongo mi amor en el dinero, en lo que no tengo, en lo que quisiera tener, dejo de ver su bondad en mi vida. Él sigue proveyéndome, Él sigue estando allá, pero yo dejo de verlo, dejo de ver su bondad cuando yo me enfoco en las cosas terrenales. Pon los ojos otra vez en Él, cuenta tus bendiciones y mira cómo Él siempre ha sido fiel. Mira cómo Él siempre nos ha dado lo que necesitamos. Y dice
pues nos gozamos de saber que vemos su bondad aquí en la tierra. Mira, aquí mismo en Salmos 31:19. Salmos 31:19. Salmos 31:19. Dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. En nuestra premura decimos, Dios no está escuchándome, Él no ve por lo que estoy pasando, pero Él oye la voz de nuestros ruegos cuando a Él clamamos. Dice el 23, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Esto me llena de gozo el saber que vemos su bondad con nosotros cada momento. Pero lo que nos dice este pasaje es que cuando tú le muestras más temor a Dios, cuando estás siendo más obediente a Dios, es cuando vas a ver su bondad en tu vida. Mientras más nos apartamos de Dios, mientras más estamos en un pecado que Él nos dijo que nos apartamos, pero no nos apartamos y somos necios y seguimos pecando y me alejo de Él y no lo busco, mientras más necio soy, no es que Él haya dejado de ser bondadoso, es que yo ya no voy a ver su bondad. Voy a dejar de ver sus bendiciones en mi vida. Pero en la medida que yo me voy acercando y tengo más temor de Él, entonces empiezan a revelarse delante de mí cuántas veces Él me bendice y cómo Él permanece fiel. Su bondad permanece, pero nosotros somos los que a veces la dejamos de ver. Y vamos a ver en otro punto más de cómo nosotros vemos su bondad en nuestras vidas, es que nos reconforta en medio de la necesidad. Mira, vamos a ver 2 de Crónicas 6:41. 2 de Crónicas 6:41. 2 de Crónicas, después de los libros de los reyes. 2 de Crónicas 6:41. Segunda de Crónicas 6:41. Dice, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Ahora, como dato curioso, si lo quieres poner en la pantalla, Oscar, ahí brevemente, 1 de Pedro 2:9, solo como dato curioso, un paréntesis. Recuerda que en el Antiguo Testamento, pues los sacerdotes judíos eran los que en el templo ofrecían los holocaustos, eran los que tenían una manera de comunicarse directamente con Dios, y el resto del pueblo iba al sacerdote para que ofrecieran estos holocaustos a Dios. Cuando viene Jesucristo, muere en la cruz y resucita al tercer día, ahora cuando nosotros por fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Cristo hace un puente para que nosotros podamos tener acceso directo al Padre a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces dice este versículo, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio. Cada cristiano es un sacerdote. ¿En qué sentido? En el sentido de que tienes acceso directo al Padre. Cuando oras, Dios te escucha. No necesitas otro intercesor más que Jesucristo, que es el sumo sacerdote. Entonces, nada más para aclarar, nosotros tenemos acceso directo al Padre. Y cuando vemos aquí, ahora sí, en 2 de Crónicas 41, dice, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, porque ya aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú tienes un lugar en el cielo. Pero mira lo que dice después, y tus santos se regocijen, ¿en dónde? En tu bondad. ¿Quiénes son los santos? Siempre tenemos la idea pues, del catolicismo, ¿no? Del santo en el cuadro, ahí pintado, con una aureola sobre su cabeza, ¿no? Así, el santo,
que fue como le dicen que fue canonizado. Pero bíblicamente, ¿quién es santo? Bíblicamente, cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, tú fuiste hecho un hijo de Dios. Y al ser hecho hijo de Dios, tú fuiste santificado. Entonces, cuando vemos en la Biblia santos, en el Nuevo Testamento, se refiere a todos los cristianos. Cada cristiano es santo por Cristo. Entonces, fíjate lo que dice este versículo. Tus santos se regocijen. ¿Dónde nos tenemos que regocijar? En los regalos. En tu trabajo, en tu cuenta del banco, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu salud. ¿Dónde nos tenemos que regocijar? En la bondad de Dios. Ahora, fíjate que por la bondad de Dios vienen todas esas otras cosas. Es decir, es una bendición que pues, podamos recibir regalos, que tengamos a una esposa, un esposo, hijos, que tengamos salud, pero eso es resultado de la bondad de Dios. Entonces no tenemos que enfocarnos en el resultado, sino en aquel que nos lo da. Ahí está el regocijarnos. Pero lo que pasa es que a veces nos quedamos viendo las cosas y decimos, pero es que yo ¿cómo quería algo más y solo me dieron un desodorante? Y nos desanimamos. Cuando nos tenemos que enfocar en aquel que nos está dando todas las cosas. Dice este versículo, tus santos se regocijen en tu bondad. Regocíjate en la bondad que Dios ha tenido para contigo. ¿Verdad? Como vimos la semana pasada, así fue la semana pasada, haz la lista, anota tus bendiciones, dale gracias a Dios por las bendiciones que nos da. Ahora vámonos al tercer y último punto de esta mañana. Ya vimos los dos contrastes bien drásticos. En comparación de la bondad de Dios, ¿cómo está mi bondad? Cuando le tengo que dar dinero a alguien que me pide en la calle una limosna, ¿qué tan lejos estoy de la bondad de Dios? Ya hubo un gran contraste, ¿verdad? La bondad de Dios está ya más altas que los cielos, son sus caminos. Mi bondad está abajo del árbol de Navidad, abajo de la tierra. Es un camino de diferencia muy largo. Ahora, ¿cómo puedo acercarme yo para ser más como Jesús? ¿Cómo puedo ser tan bondadoso como Dios? ¿Qué paso puedo dar? Porque ya vimos que hay un problema. Yo no soy bondadoso. Ahora, ¿cómo puedo ser más bondadoso? Y hay 3 áreas principales en las que nosotros podemos empezar a poner en práctica para ser más bondadosos en nuestra vida. Vamos a ver el primero, que es las buenas obras. Y vámonos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. ¿Cómo podemos llegar a ser más bondadosos? Efesios 2:10. Efesios 2:10. Vamos a ver desde el versículo 8 para agarrar contexto. Nos habla de la salvación por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por gracia. No soy salvo porque yo sea buena persona, soy salvo porque acepté a Cristo como mi Salvador, un regalo inmerecido. Pero mira el versículo 10, porque a veces nos quedamos ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el propósito de que estemos acá? Ahí en Doctrinas Básicas 1 vemos al principio del curso esta pregunta. Uno de los propósitos de la vida es que seamos cada vez más como Jesucristo. Si el propósito de la vida es que conozcamos a Jesús como nuestro Salvador y que cada vez seamos más como Él. Ese es el propósito de la vida. Pero aquí nos dice que para qué fuimos creados. Además, dice, fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. Para vivir en buenas obras. Para eso fuimos creados. No vamos a ser salvos por buenas obras, pero es una manera en que yo le muestro mi amor a Dios. Y es interesante cómo lo presenta el Señor. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Imagina un tren. ¿Cómo es que un tren avanza? Pues tiene su riel, ¿no? Tiene sus 2 rieles. Ahí el tren va de frente. Si hay un río, pues el tren sigue de frente. ¿Qué tiene que haber? Un puente, ¿verdad? Si hay una montaña, ¿qué va a hacer el tren? Hay un túnel y atraviesa la montaña y sigue de frente. Si hay un bosque, una selva, pues se hace un hueco en medio de la selva y ahí avanza el tren.
¿verdad? Y el maquinista, ¿qué va haciendo? Pues solo va controlando la velocidad, pero sigue avanzando. No ve el maquinista ya, vamos a curvear con el tren, a ver qué tal. Solo tiene que seguir de frente el tren. Ahora, de acuerdo con lo que veo aquí de las buenas obras, nosotros vamos como en este tren. Solo hay que ir avanzando en tu vida diaria y ver dónde Dios está poniendo buenas obras para que tú las hagas. Él ya preparó buenas obras para que hagamos. Una vez un hermano me decía, es que me preocupa que quizás hay tantas buenas obras que yo podría hacer y no estoy haciendo y me estresa, ¿cómo puedo buscar buenas obras para hacer? Y le decía, no, es con paz. Tienes que estar atento, abre tus ojos nada más y ve las buenas obras que de acuerdo a este versículo Dios está poniendo de antemano delante de ti. O sea, ya delante de ti va a haber una persona que te va a pedir limosna, va a haber una persona que te va a pedir que le hables de Cristo, va a haber una persona que está triste y pues, le puedes ayudar a animarlo, a levantarlo, va a haber una persona con una necesidad que tú le puedes ayudar. Dios las va a poner delante de ti. Ya nos toca a nosotros decidir si voy a hacerla o no voy a hacer la buena obra. Es bondad, pero hay que estar atentos, abriendo nuestros ojos para ayudar al que tiene necesidad. Es una manera en que nosotros podamos ir mejorando nuestra bondad. Mira, vamos a ver Hechos 20:34. Hechos 20:34. Hechos 20:34. Hechos 20:34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, aquí vemos la importancia que nos dice el Señor de que, ¿te acuerdas? No tenemos que nosotros pedir limosna, más bien yo tengo que trabajar para compartir con el que tiene necesidad, porque más bienaventurado es dar que recibir. Buenas obras. ¿Te acuerdas cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador? Quizás esa paz que sentiste, quizás ese gozo que sentiste cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador, que alguien te habló y tú aceptaste a Cristo. ¿Sí te acuerdas? Ahora, no sé si ya te tocó. ¿Te acuerdas la primera vez que alguien aceptó a Jesucristo contigo porque tú le compartiste el Evangelio? La primera vez que le compartes a alguien el Evangelio y otra persona porque tú le estás compartiendo acepta a Cristo, te llena de gozo. Dices, yo fui creado para esto y dices, lo puedo hacer. Dios me quiere usar. Más bienaventurado es dar que recibir en todos los aspectos. Hay que estar listos para dar. Mira, Proverbios 11:25, vamos a buscarlo, Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Y podemos decir, chispas, pero es que si yo me pongo a dar y me pongo a ser generoso, me voy a quedar pobre, no me va a alcanzar si ya está bien difícil la situación. Pero fíjate, las matemáticas de Dios están al revés. Mira lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Las matemáticas de Dios están al revés. Dice, si tú eres generoso, dice, vas a ser prosperado. Y si sacias, tú también vas a ser saciado cuando padezcas necesidad. Porque las riquezas son efímeras. Puedes tener hoy mucha riqueza y el día de mañana puede pasar algo y ya no tienes nada. Por eso no hay que poner la esperanza en las riquezas porque pueden hacerse nada muy rápido. Pero tenemos un Dios eterno que nos puede proveer, que nos puede sustentar, que está ahí tomándote de la mano. Entonces, ¿qué tan generoso estoy siendo? ¿Qué tan dadivoso estoy siendo? El alma generosa será prosperada, el que se saciare también será saciado. Entonces, buenas obras. ¿Cómo puedo ser más bondadoso? Tengo que checar mis buenas obras. ¿Cómo puedo estar más atento a hacer buenas obras? Vamos a ver el otro punto, mi amor al prójimo. Mira, vamos a ver
Vamos a ver Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos y amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, así como Él nos amó, nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Una manera de mostrar bondad al prójimo es edificarlo, es ayudarlo a crecer, ayudarlo a que sea más como Jesucristo. Tenemos que ser amorosos en nuestro trato unos con otros. Si hay alguien a quien tenemos que exhortarlo en amor, así como Cristo nos exhorta a nosotros en amor. Hay que cuidar nuestras palabras. Dice la Biblia en Proverbios también que nuestras palabras pueden ser como golpe de espada o pueden ser como medicina. Y no quiere decir que el amor, cuando hay que exhortar, quiere decir solapar el pecado, de ninguna manera. Pero podemos exhortar en amor, para edificarnos, para ser más como Cristo, ayudar al hermano a que se acerque más a Cristo. ¿Puedes poner Romanos 15, 14 en la pantalla, por favor, Oscar? Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué necesito para amonestarnos los unos a los otros? Dice el apóstol Pablo, hay que estar llenos ¿de qué? De bondad. Y de conocimiento de la palabra de Dios, claro. Pero hay que tener bondad, aun cuando nos exhortamos, con amor, con paciencia, soportándonos los unos a los otros, dice la palabra. Cuando exhortamos al hermano, queremos su crecimiento espiritual, no su destrucción. Queremos que crezca en Cristo, ¿verdad? No destruirlo. Y vamos a ver el último punto, Lucas 6:34. Vamos a regresar a Lucas 6:34. Y es que tenemos que mostrar bondad por nuestros enemigos. Y ahí es donde ya se pone difícil. Lucas 6:34. Porque de acuerdo con lo que dice la Biblia, es fácil ser bondadoso con el que es bondadoso con nosotros. Si alguien es bondadoso contigo, pues te da mucho gusto ayudar al que te ayudó. Pero ¿qué pasa cuando te toca ser bondadoso con alguien que es tu enemigo? Lucas 6:34. Lucas 6:34. Dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, tengo que dar sin esperar nada a cambio. Si doy pensando, yo te ayudé, ahora tú me tienes que ayudar. Yo te rasco, tú me rascas. Nos tenemos que ayudar. Esa no es la mentalidad bíblica. Yo tengo que ayudar sin esperar nada a cambio. Si estoy ayudando esperando recibir favores de otras personas, tengo que tener cuidado porque ya estoy apartándome de la bondad bíblica. ¿Verdad? Eso se llama manipular. Y eso no es bíblico. Hay que ayudar, hay que amar sin esperar recibir una gratificación a cambio. Y Dios nos va a gratificar. Y la bendición va a venir del Señor, no de los hombres, no de las personas, ¿verdad? No de que los demás vean qué bondadoso soy. Hay que amar a nuestro enemigo. Dice el versículo 37. No, 36 nada más. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué tan bondadosos somos con un extraño al que puedo ayudar? Que yo sé que no me va a poder devolver el favor jamás. ¿Qué pasa? ¿Qué tan bondadoso soy cuando veo a alguien en la calle que puedo ayudar y que nunca me lo va a poder pagar? ¿Qué tan bondadosos somos? Entonces,
con un extraño al que puedo ayudar. Voy a ser como este sacerdote o levita que lo deja tirado, porque acuérdate que el Señor puso de antemano las buenas obras para que estemos en ellas. Hay que estar atentos, porque puede poner una persona que necesite esa bondad de nosotros. Porque, ¿qué pasa? Vamos a ver otra vez la historia de Lucas 10, aprovechando que estamos en Lucas. Pero mira, vamos a cambiar ya para terminar un poquito la perspectiva. Lucas 10:33. ¿Te acuerdas de esta historia de la parábola? Había un extraño tirado y unos que iban pasando, nadie lo quería ayudar y solo un samaritano se detuvo a ayudarlo. Ahora vamos a cambiar la perspectiva. Nosotros somos ese hombre tirado, lastimado, golpeado, herido, moribundo. Y Dios es el buen samaritano. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Puedes poner en la pantalla Romanos 5:10 brevemente, Oscar, por favor? Fíjate Romanos 5:10. Nosotros no solamente estábamos extraviados de Dios, dice, pero porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo éramos extraños o extraviados de Dios, éramos sus enemigos por causa del pecado. Literalmente éramos enemigos de Dios. Ahora vamos a volver a leer esta historia, pero con esta perspectiva. Nosotros somos esa persona tirada en el suelo y Dios el samaritano. Vamos a verlo. Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Ahora yo no sé de dónde te rescató el Señor Jesús, pero todos tenemos heridas. Todos estuvimos tirados en el suelo, moribundos por causa del pecado. Y en un momento, aquel buen samaritano, bondadoso Dios, te presentó el Evangelio. Alguna persona vino, te habló de Cristo, confesaste a Cristo como tu Salvador y entonces Dios te levantó y empezó a sanar tus heridas. No sé qué heridas tenías, no sé qué golpes tenías, pero Dios te empezó a sanar. Y no solo te empezó a sanar, te llevó en su cabalgadura y te adoptó como su hijo. Fue más lejos, nos adoptó como sus hijos. Y no solamente nos adoptó como sus hijos, nos llevó a su casa. Nos metió a su casa y está haciendo moradas celestiales para nosotros en el cielo. Este extraño que estaba tirado, que además éramos enemigos de él, por pura bondad decidió reconciliarnos. Nos llevó a su casa, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas, nos enseñó, nos da provisión, nos lleva de la mano, te guía, te cuida. Todo eso lo hizo Dios porque Él es bondadoso. Ahora no sé de dónde te rescató el Señor, pero a todos nos ha rescatado. Nos vio tirados en el suelo, nos cargó y nos llevó con bondad. Ahora, versículo 37. Y vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor a nosotros? Bueno, así como yo te recogí, te curé, te limpié y te guié, ahora nos manda a nosotros a hacer lo mismo. ¿A quién le tengo que presentar el Evangelio? ¿A quién puedo exhortar? ¿A quién puedo animar? ¿Hay algún hermano desanimado en la iglesia al que yo pueda hablar, animarlo, apoyarlo? ¿Algún hermano que tenga una necesidad física que yo pueda ayudar? ¿Alguna persona que se me presente que a lo mejor no es hermano en Cristo, pero que puedo ayudarlo? ¿Cómo nos puede usar el Señor? Nosotros solo somos la herramienta. Deja que Él te presente las buenas obras delante y hay que estar listos para decir, Señor, envíame a mí, heme aquí. ¿Verdad? Qué buenas obras tiene el Señor preparados para nosotros. Esta es la época de Navidad, ¿verdad? De ser bondadosos, pero ya en el mensaje entendimos qué significa la bondad. Que no se quede la bondad solo en el villancico, en la letra del villancico muy bonita, pero que lo pongamos en práctica. Que aprovechemos ahora que vamos a tener familiares en casa con nosotros, a lo mejor en las fiestas, mostrarles bondad, mostrarles amor. ¿Qué tan bondadoso soy en mi trato con las personas que me rodean? ¿Me preocupo solo por mi bienestar, por mis cosas, por lo que es mío? ¿O lo comparto con el que tiene necesidad?
¿Me molesto cuando alguien toma algo mío o le doy sin esperar nada a cambio? ¿Me pongo yo en primer lugar o busco ayudar al que tiene una necesidad? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy aplicando la bondad en mi vida diaria? Entonces, hay que estar atentos a esas buenas oportunidades que el Señor nos da para ser bondadosos. ¿Cómo podemos llegar a ser tan bondadosos como nuestro Señor? ¿Qué paso tengo que dar? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.